Hola, 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 mis queridos seguidores y bienvenidos a este canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que, madre mía, todavía estoy que no me lo creo. Literalmente este titular me dejó en shock, me dejó sin habla, y estoy seguro de que a muchos de ustedes también. Y es que, como ya habrán deducido por el título, hoy vamos a hablar sobre la bomba, la noticia bomba que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco, la impactante noticia de Hande y Kerem. Sí, amigos, el 27 de julio de 2025 el mundo se paralizó, o al menos el mío se paralizó un poquito, al enterarme de lo que había sucedido con esta pareja icónica, esta pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, esta pareja que honestamente creíamos que eran inseparables, que eran el uno para el otro, que iban a estar juntos, forever and ever. Y bueno, ya saben, la vida a veces nos da sorpresas, y este bombazo es una de ellas. Así que prepárense para este vídeo porque vamos a sumergirnos de lleno en esta noticia. Vamos a analizar todo lo que se sabe, vamos a especular un poquito, y vamos a recordar esos momentos inolvidables que nos regalaron Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos. Y por supuesto, como siempre, les voy a dar mi opinión, mi humilde opinión sobre todo esto. Pero antes de que empecemos con todo el chismecito, como siempre, les pido que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Solo tienen que darle al botoncito rojo de abajo, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, y así siempre estarán al día con las últimas novedades del mundo de las series turcas, las noticias de sus actores favoritos, y por supuesto, todo el drama que nos encanta. Así que suscríbanse ya. Y ahora sí, vamos a ello. Bien, ¿por dónde empezamos? Creo que lo más importante es establecer los hechos. ¿Qué es lo que sabemos con certeza? Pues bien, el 27 de julio de 2025, las redes sociales explotaron. Y no estoy exagerando. Las noticias volaron por todo el mundo, principalmente en Turquía, pero también en todos los países donde la serie Love is in the Air tuvo tanto éxito, incluyendo España y Latinoamérica. ¿Y qué era lo que se decía? Pues que Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja dorada de la televisión turca, habían terminado su relación. Así es, amigos. La noticia fue confirmada por varios medios turcos, y rápidamente se viralizó por todas partes. Algunos medios incluso publicaron supuestas declaraciones de personas cercanas a la pareja, aunque, como siempre, hay que tomar estas informaciones con pinzas. Pero vamos a ser honestos, la noticia nos llegó a todos, con o sin declaración. Era como si un castillo de naipes se hubiera derrumbado. Todos nos habíamos ilusionado con su relación, con la posibilidad de un futuro juntos, y de repente, ¡boom! Todo se vino abajo. Ahora bien, ¿cuáles fueron las razones detrás de esta ruptura? Esa es la gran pregunta, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos. Y lamentablemente la respuesta no es tan clara como nos gustaría. Los medios turcos, como es habitual, han especulado mucho, han publicado todo tipo de teorías, y como dije antes, es importante ser cautelosos con lo que leemos. Una de las teorías más recurrentes habla de una posible incompatibilidad de horarios. Kerem Bürsin, después del éxito de Love is in the Air, ha estado muy ocupado con diversos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha viajado mucho, ha rodado películas y series, y parece que sus agendas estaban muy apretadas. Hande, por su parte, también ha tenido mucho trabajo con nuevos proyectos y compromisos profesionales. Entonces, ¿la distancia, los viajes constantes, la falta de tiempo para estar juntos? Podría ser una de las razones. Otra teoría habla de diferencias en sus personalidades y en sus expectativas de futuro. Hande y Kerem son personas muy diferentes. Hande es una persona más reservada, más tranquila, más familiar. Kerem, por otro lado, es más extrovertido, más aventurero, y tiene un estilo de vida más, digamos, agitado. Quizás sus caminos se separaron porque buscaban cosas diferentes en la vida, porque sus prioridades ya no coincidían. También se habló de supuestas terceras personas, de infidelidades, pero, honestamente, hasta el día de hoy no hay ninguna prueba sólida que respalde estas afirmaciones. Es muy fácil acusar, es muy fácil especular, pero sin pruebas, no podemos dar credibilidad a esos rumores. Además, recordemos que Hande y Kerem siempre han sido muy cuidadosos con su vida privada, y siempre han mantenido una imagen de respeto y profesionalismo.
Lo que sí sabemos es que independientemente de las razones, la ruptura fue confirmada y ambos han seguido adelante con sus vidas. Después de unos meses de luto, ambos han vuelto a enfocarse en sus carreras, en sus proyectos profesionales. Y por supuesto en sus vidas personales. Ande, por ejemplo, ha seguido trabajando en nuevas series, ha participado en campañas publicitarias y ha mantenido una vida muy activa en las redes sociales. La hemos visto radiante, sonriente y aparentemente muy feliz. Kerem, por su parte, ha continuado con sus proyectos, ha viajado y ha seguido siendo un ícono de moda y estilo. Ambos se han mostrado muy profesionales, muy maduros y han evitado, en la medida de lo posible, hablar públicamente sobre su ruptura. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque, ¿qué es lo que pensamos nosotros? ¿Qué es lo que sentimos nosotros, los fans, los que los hemos seguido desde el principio? Pues, en mi opinión, es una pena. Es una verdadera pena que esta relación no haya funcionado. Yo creo que Ande y Kerem hacían una pareja muy bonita, que se complementaban muy bien, y que tenían una química increíble, tanto en la pantalla como en la vida real. Pero al final del día, el amor no siempre es suficiente. A veces, por mucho que quieras a alguien, las cosas no funcionan, y hay que tomar decisiones difíciles, decisiones dolorosas, para poder seguir adelante. Y creo que tanto Ande como Kerem han demostrado una gran madurez y una gran entereza al afrontar esta situación. Ahora hablemos de Love is in the Air, porque al final del día, fue esta serie la que los unió, la que nos hizo soñar con ellos, la que nos enamoró de su historia de amor. Y creo que es importante recordar los momentos más bonitos, las escenas más románticas, los besos más apasionados, las miradas cómplices. Recordemos cómo empezó todo cuando Eda, una joven estudiante, se cruza en el camino de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y arrogante. Recordemos cómo por una serie de circunstancias, se ven obligados a fingir un compromiso, a fingir un amor que poco a poco, se va convirtiendo en realidad. Recordemos esos primeros encuentros, esos primeros roces, esas primeras sonrisas. Recordemos las peleas, los malentendidos, los celos, las inseguridades, porque al final del día, las relaciones no son fáciles, y hay que luchar por ellas. Recordemos las declaraciones de amor, los momentos de ternura, los abrazos, los besos. Esos momentos que nos hicieron suspirar, que nos hicieron creer en el amor verdadero. Y por supuesto, recordemos el final de la serie, ese final feliz que nos regaló una de las bodas más bonitas de la televisión turca, y una familia feliz con una hija preciosa. Un final que para muchos fue un sueño hecho realidad, un final perfecto, un final que lamentablemente en la vida real, no se ha repetido. Pero a pesar de todo creo que Love is in the Air nos dejó un legado, un recuerdo imborrable. Nos dejó una historia de amor inolvidable, protagonizada por dos actores talentosos, que nos hicieron creer en la magia, en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela. Y ahora, la pregunta del millón, ¿volverán a trabajar juntos Ande y Kerem? ¿Volveremos a verlos en la pantalla juntos? Pues, no lo sabemos. Es una posibilidad, claro que sí, pero también es una decisión que depende de ellos, de sus proyectos, de sus agendas, de sus deseos. A mí personalmente me encantaría volver a verlos juntos. Me encantaría verlos protagonizar una nueva serie, una nueva película, volver a revivir esa magia que tenían en la pantalla. Pero al final del día lo importante es que ambos sean felices, que ambos estén bien, que ambos encuentren la felicidad, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Y mientras tanto nosotros, los fans, seguiremos soñando, seguiremos recordando esos momentos inolvidables, y seguiremos apoyando a Ande y a Kerem en todos sus proyectos futuros. Porque al final del día, lo que importa es que sean felices, que sigan adelante y que nos sigan regalando su talento y su trabajo. Así que amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos repasado la impactante noticia de Ande y Kerem, hemos analizado las posibles razones de su ruptura, hemos recordado los momentos más bonitos de Love is in the Air, y hemos hablado sobre el futuro. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Que la vida es impredecible, que el amor a veces tiene sus propios caminos, y que lo importante es seguir adelante, aprender de las experiencias y ser felices. Y que Hande Erçel y Kerem Bürsin siempre serán recordados como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de Love is in the Air?
Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Compartan sus pensamientos, sus emociones, sus opiniones. Quiero saber qué piensan ustedes. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se perderán nada. Muchas gracias por ver este vídeo, mis queridos seguidores. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Adiós.